En 1961 aparece en Francia el Simca 1000. En esos momentos nadie podía pensar en España que se iba a fabricar en nuestro país, pero un acuerdo entre la casa Barreiros, que se dedicaba a fabricar vehículos industriales, y la Chrysler, que entró en el capital de la Simca, facilitó que este coche se fabricara en España unos años más tarde. Así apareció en nuestro mercado español en 1965. Hoy vamos a conocer una de las primeras unidades del Simca 1000 Barreiros, que se estrenó en el mes de marzo de 1966. Bienvenidos a Vehículo Histórico. Simca es una sociedad fundada por Henri Pigazzi. Bueno, Henri Pigazzi se llamaba realmente Enrico Pigazzi porque era italiano, pero acabó nacionalizándose francés. Henri Pigazzi, o Enrico Pigazzi, cuando tenía 28 años, pues ya era gerente de la Fiat en Francia. Y en 1934 funda Simca. Simca es el acrónimo de Société Industrielle de Mécanique et de Carrosserie Automobile, o sea, una sociedad industrial de mecánica y carrocería de automóviles. Y su pretensión era fabricar automóviles Fiat bajo patente en Francia, y es lo que hizo. Pero iba teniendo éxito y en 1951 sacó al mercado el primer modelo de Simca que no estaba basado en un automóvil Fiat. Se trataba del Simca Aronde. Aronde, que significa en francés golondrina, y el nombre le venía al pelo porque el logo en aquellos tiempos de Simca era una estilizada golondrina en vuelo. Pensando en sustituir este automóvil, el Aronde, pues dio orden de que se diseñara un coche que se llamaría en el futuro Simca 1000. El Simca 1000 nació con los ojos puestos en dos cosas importantes: en la guerra del Canal de Suez, que trajo una gran crisis del petróleo, con lo cual tenía que ser un automóvil familiar pero económico, y con la Renault Dauphine, que era aquí decimos en España, el Dauphine, significa delfina en francés, que estaba teniendo un grandísimo éxito. Ya sabemos la saga de Renault, Dauphine, Gordini y Ondine. Pues puestos los ojos en ese automóvil, se diseñó un Simca que en principio se iba a llamar Ariel, para seguir un poco con el juego de la saga del Aronde y el Ariel. Pero Ariel resulta que en aquellos tiempos ya desapareció una marca de motocicletas británicas y no se podía usar ese nombre, con lo cual acabaron llamándole simplemente Simca 1000. Aparece en el mercado en 1961 y está en el mercado hasta 1978 y tiene bastante fama porque es un coche que responde a lo que se exigía de él: un coche familiar, buena capacidad, comedido en dimensiones, un motor pequeño y, en resumen, un utilitario con bastante capacidad de uso. En 1958, Chrysler, la americana, compra acciones de la Simca y 5 años más tarde, pues acaba siendo, en 1962, el accionista mayoritario. Con lo cual, en ese momento, Pigazzi, después de haber dedicado toda su vida a la empresa que fundó, sale de la dirección de su empresa y es Chrysler la que toma la rienda del negocio. Y por ese hecho, en 1965 aparece en España, fabricado en España, el Simca 1000, por un acuerdo entre Eduardo Barreiros y la Chrysler. Eran tiempos muy difíciles porque Barreiros era una empresa privada, tenía que luchar
contra la todopoderosa SEAT, que era propiedad del Estado, era propiedad del INI. Y Eduardo Barreiros tuvo muchísimas dificultades en su camino. De hecho, se empezó a fabricar el Dodge y el Simca, y ambos automóviles se basó en un acuerdo con Chrysler para fabricar un gran número de unidades que no se llevaron a cabo porque el mercado español era incapaz de absorber un gran número de automóviles. Sin embargo, el Simca 1000 ha quedado como un icono, como un mito dentro de los automóviles españoles, un coche que motorizó a un gran número de automovilistas de la clase media. La publicidad en España lo vendió como el 5 plazas con nervio, y la mala baba popular le apodó el filete porque decían jocosamente que era un trozo de carne para 5 y además tenía nervios. En fin, cosas de la picaresca y de la envidia nacional. ¿Quién no se acuerda de la canción de Los Inhumanos? Qué difícil es el amor, es hacer el amor en un Simca 1000. Y realmente el Simca 1000, todo el mundo recuerda a algún tío, a su padre, a su abuelo, a algún vecino, a algún pariente que ha tenido alguna vez un Simca 1000, un coche emblemático dentro de la automoción española. Vamos a conocer en el vídeo de hoy uno de los primeros construidos en España, un Simca Barreiros 1000 del año 66. Nos encontramos con Mariano Mora, conocido de nuestro canal por haber presentado ya 2 coches anteriormente. Buenos días. Buenos días, Rafael. Hoy nos vas a hablar de tu coche. ¿Qué coche es este? Esto es un Simca 1000 de la primera serie, motor Barreiros. Lo trajo un chico que lo compró en Alicante a medio restaurar. Él lo acabó de restaurar de chapa y pintura, y yo pues estoy acabándolo de restaurar de mecánica. Como ven, les falta un cerco del tapacubo, que lleva unos cerquitos, les falta arreglarle cositas de ponerle bien el embrague y 4 cositas así. Lo estamos restaurando mecánicamente para que sea un coche, vuelva a ser un coche fiable. ¿Es complejo, da mucho trabajo este coche? No, tiene una mecánica muy sencilla. Estos coches eran muy sencillos, una mecánica sencilla, dura, fiable, pero muy sencilla. En su tiempo eran unos coches muy sencillos de reparar, y aún se encuentran piezas. Hay que buscarlas, pero aún se encuentran todas las piezas que queramos para él. Que seguro que tú de joven conocías a alguien que tenía un coche como este. Claro, en nuestros tiempos cuando éramos niños, los coches que circulaban por las calles pues eran eso, los Simca, los 850, los R8, los Seilla. Todos estos tipos eran los coches que nosotros conocíamos de pequeños, claro, evidentemente. ¿Nos enseñas el motor? Sí. El motor tiene un aspecto, pues, realmente de limpieza y de mantenido y de buena presencia. Veo ahí, Mariano, que el escape la has estado aislando con algo. Sí, le estoy haciendo un pequeño aislante porque no sé si le falta el cubercárter de aquí, porque allí, si puedes ver, tiene uno. Sí. No sé si es que le falta o no. Entonces sube mucho las calores del escape hacia arriba y allí en una esquina me afecta al bombín de esclavo del embrague. Ajá. Y cuando llega a una cierta temperatura pierdes un poquito de presión en el embrague. Y estoy tratando de, pues eso, de aislarlo un poquito para mejorar ese pequeño defecto. ¿Has tenido que abrir el motor y reparar algo de válvulas o algo? Sí, le hemos abierto el motor, le hemos puesto la junta de culata por fiabilidad, por saber si estaba bien, le hemos amelado sus válvulas, hemos regulado, etcétera. Le hemos dado un pequeño repaso, no muy grande. Le puse una bombona expansiva auxiliar, que este coche no la lleva, para una que bombona auxiliar para que recoja el agua, porque estos coches lo que hacían era tirarla a la calle. Entonces, para que la recoja y siempre no manche el suelo y lo tenga, pues le he puesto eso. En fin, trata de intentar mejorar los poquitos defectos que pudiera tener para que sea más fiable. Vemos la dinamo ahí. Sí, este vehículo traía de fábrica, traía dinamo y bueno, sigue con ella puesta.
un motor que para su cilindrada pues será eficiente y mueve el coche con soltura, ¿verdad? Sí, 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 tiene un motor 900 y algo, no llega a 1000 centímetros cúbicos y sí, mueve el coche bastante bien, tiene bastante genio cuesta arriba y tiene una caja de cambio con unos desarrollos muy buenos y va muy bien, va muy bien. Con 4 velocidades. 4 velocidades, estas 4 velocidades. Es un tracción trasera, por supuesto. Uh-huh. Y aquí tenemos todavía, pues, la chapa de la fábrica Barreiros. ¿Nos enseñas el maletero? Sí, vamos a ello. Bueno, llevas aquí una colección de garrafas, Mariano. Sí, bueno, estos coches pecaban de no tener peso adelante. No tener peso adelante y estabilidad. Y bueno, yo le he puesto ahí unas pocas de garrafas de agua y se las he puesto ahí. Había gente que le echaba sacos de arena y esas cosas para que estuviera más aplastado. Sí, era típico también del Dauphin, del R8. Exactamente, el Dauphin, el R8, todos estos vehículos tenían atrás ese pequeñito defecto y le echaba a la gente peso. ¿Ves? Como tengo un bombín de embrague nuevo para cuando acabe de reparárselo, ponérselo, en fin, hacerle acabar de terminar su restauración. Bien, vemos ahí el depósito del líquido de frenos. Y bueno, un maletero que daba para meter un par de maletas y alguna cosita más. Luego nos seguimos admirando cómo viajaba la gente en los años 60. En los años 60 ahí metían las sillas, las sombrillas, la comida, metían todo y se iban 4, 5 o 6 metidos en el coche a la playa. Solían llevar vaca para... Ponían de todo, era increíble cómo viajábamos antes, o viajaban antes en estos vehículos. Sí, como la gente era inmensamente feliz el que podía tener este coche, sí. Y ahora somos los eternos descontentos con todos los coches que tenemos. Si no tiene aire acondicionado no nos gusta, si no, sí, ahora si no tiene todas las tecnologías ya no nos gusta el coche. Así es, ¿nos damos un paseo, Mariano? Vamos a ello. La primera sensación que tenemos al subir al Simca pues es que el espacio es contenido. Nuestros brazos tienen que ir casi en intimidad, ¿verdad, Mariano? Casi, sí. Pero claro, hay que tener en cuenta que es un coche de dimensiones contenidas y que aunque la publicidad decía que albergaba a 5 personas, que eran 5 plazas con nervios, en fin, la publicidad ya sabemos que es publicidad. Aquí 5 personas tienen que ser personas muy pequeñas, ¿verdad? Iban un poco apretados, sí. Un poco apretados. Es lo que había en esos años, pero iban un poquito apretados por lo menos en este tipo de coches. Sin duda. En carretera abierta, ¿a qué velocidad circula esto tranquilamente? Vamos a 90, lo podemos exigir un poquito más, pero no es necesario porque ya sería ir forzando un poquito el motor, porque este tiene un motor muy pequeño de 900 y poco más centímetros cúbicos. Sí, la velocidad máxima del coche eran 120. Claro, 120. Pero 100... que puede ir tranquilamente a 90, sí, 100, 90, 100. 100 puede ir perfectamente. Muy bien, ¿qué es lo que más te gusta de este coche, Mariano? Bueno, es un coche que, como hemos dicho, que tiene nervio, tiene alegría, va bien, responde muy bien en las cuestas, va bastante bien. Es un motor fiable, tiene un motor fiable de los primeros que había, puesto en primera serie, motor Barreiro. ¿Y algo que te guste menos? Lo que yo le noto que tiene defecto es el embrague, porque es hidráulico y el bombín auxiliar o el esclavo lo lleva muy cerca del escape y cuando se calienta el embrague se queda muy flojo, falto de como si calentara el líquido. Pero por lo demás es un cochecillo que para su época estaba muy bien, competía con otros modelos de su época, competía bastante bien. Sí, yo nunca he entendido bien lo del embrague hidráulico, que siempre me ha parecido complicarnos la vida cuando un embrague mecánico bien hecho funciona muy bien. Claro. Dentro
vemos un salpicadero en plástico que se conserva impecablemente. Esta es una de las primeras unidades del Simca Barreiros y la verdad que se mantiene estéticamente, se mantiene muy bien. Vemos el velocímetro y cuenta kilómetros cuadrado con un termómetro a su izquierda y un indicador que nos marca la carga de la dinamo a la derecha. Una guantera muy cuadrada y de buenas dimensiones, y en general la suspensión resulta un poco firme pero confortable, no es un coche que sea incómodo. Los asientos no son un portento de sujetar, pero tampoco son malos. ¿Cuánto tiempo hace que tienes el coche, Mariano? Pues hace un año aproximadamente. ¿Le has tenido que hacer mucho, reparar muchas cosas? Se lo compré a un chico que lo trajo de Alicante, que lo trajo para venderlo. Yo se lo compré y estoy pues haciéndole varias cosas. Le estoy revisando frenos, le tengo que restaurar o hacer lo del embrague, le voy a poner bombines nuevos para que mejore. Le falta una coraza, un cubre, digamos, motor en la parte del escape, que por eso le da mucho calor a la parte donde está el bombín de embrague. Y para aislar el calor del escape, ¿no? Exactamente. En fin, le voy haciendo 4 cosillas. Aquí en el cuadro le falta, aquí llevaría una moldura, aquí en esta parte que le falta, a ver si consigo encontrarla y ponérsela también. Sí, porque tú no lo cuentas, porque si no lo dices, yo no habría echado en falta la moldura en este coche. Exactamente, por eso se ven los agujeritos. Sí. Y tiene aquí, si aprecia en el cenicero, tiene un borde en pico, porque la moldura es en pico. Ajá. Y le falta esa moldurita. En fin, falta hacerle 4 detalles y acabar de restaurarlo bien. Pero en general el coche está muy bien. Se ha restaurado entero de chapa y pintura. Y el motor está bien y responde muy bien. ¿Este motor tiene fama de robusto mecánicamente? Sí, es un motor que no tiene problemas, claro, estando bien puesto a punto, ¿no? Como se puede comprender, pero es un motor que arranca perfectamente en frío, va muy bien, no coge, como puedes observar en el marcador, no coge temperatura, mantiene bien la temperatura, y estamos en verano, en pleno mes de agosto. Y no es un coche que se me haya calentado nunca, siempre ha ido la temperatura en medio y es bastante fiable. ¿Se encuentran todas las piezas, Mariano? Algunas sí, otras cuesta trabajo, pero sí, se encuentran. Todavía hay recambios para este tipo de vehículos. Buscándolos se encuentran.
Mariano, pita, que oigamos el claxon. Caramba, pues sí que es agudo y potente. Este coche ha recibido una restauración a fondo, tanto de carrocería, por supuesto, de pintura y de equipo motor. Mariano ya lo compró, hecho el trabajo más importante, pero él termina de afinarlo, de ponerlo a punto y de rematarle todos los detalles hasta que quede en perfecto estado. El coche fue pintado en horno con la misma pintura que salió de fábrica. El 5000 tiene una longitud de 3,80 metros y pesa 780 kilos. La aerodinámica, que no es muy buena, y es sensible además al viento lateral, pero el diseño es clásico, tradicional, de un todo atrás. El cambio es muy suave y muy preciso, diseñado por Porsche. La mecánica es muy robusta. Las puertas incorporan el triángulo derivabrisas y dentro se ofrece acomodo para 4 o tal vez 5 pasajeros, siempre que no sean muy grandes. Este coche, Mariano, se fabricó también con caja de cambio semiautomática, llevaba una caja automática. Sí, hubo una versión que llevaba una caja de cambio automática. Sí, yo tuve uno de ellos y recuerdo que tenía 3 velocidades, ponía marcha lenta, marcha media y marcha larga, una cosa así. Algo de eso, sí. Antiguamente las primeras cajas de cambio que salieron en casi todos los vehículos tenían 3 velocidades nada más. Esta era la velocidad más o menos aproximada que podía circular, porque todas las carreteras tienen 70, 80, sí. Y a esta velocidad y con ese dinamismo que tenemos en el tráfico, el coche va muy bien, muy desahogado, muy... Recuerdo, Mariano, que en aquellos tiempos el que cogía un camión delante se podía tirar con él. Madre mía. 30 kilómetros. Sí, sí. Y cuando, bueno, en estos coches todo el mundo viajaba, iban a Madrid, iban a todos los sitios. Y pasar el Despeñaperros con estos coches era una pequeña odisea. Que la gente, como mérito, cuando volvía de su viaje, le contaba a su amigo: y ni se me ha calentado el coche. Ni se ha calentado. Ni se ha calentado, y efectivamente. Era un tema de conversación siempre con este tipo de coches con motor trasero, con los 850, sí. Los 600, los R8, el Dauphin, el Optini. Pero era una época encantadora donde cada coche tenía su personalidad. Sí. Fíjate de tener un Citroën 2 caballos, un 4L, un Dauphin, un 5000, un Seat 850, que eran tan diferentes. Hay una peculiaridad que siempre me ha llamado la atención. Tú antes estabas en la calle y escuchabas un tubo de escape y decías: ahí viene un R8 o ahí viene un 850. Hoy día todos los coches suenan igual, si es que suenan, porque algunos ni suenan ya siquiera. Incluso viéndolo a 100 metros no sabes si un Hyundai o un Kia o un Mercedes. Nada.
Y esto lo veis a 300 metros, ya sabías qué coche era el que venía por el camino. Así es. Además el sonido de este motor ha sido muy bonito siempre. Sí. Por tener un escape tan directo, el sonido era muy rotundo. Muy rotundo, sí, sí. Esto y los R8 tenían también igual un sonido muy característico, ¿sí? ¿Tú recuerdas de que el 5000 tuviera alguna parte así más débil de la mecánica, de electricidad, de motor, de algo? De mecánica, electricidad no, lo que sí tenían es unas chapas muy finas, muy débiles. Ajá. Eran unos coches que se picaban muy pronto, depende de la zona que estuvieran, o si tenía un golpe, la abolladura era importante, porque la carrocería era blanda, eran de carrocería blanda. Ese era el único, digamos, defectillo que también tenían estos, el 5000 en particular. Sí. Yo recuerdo, Mariano, con mi 5000, ese que tuve hace muchísimos años, fui a pasar una ITV y el chico de la ITV me dice, las puertas no cierran bien. Sí. Y yo le dije, no cierran bien desde fábrica. Desde fábrica eran ruidosas, exactamente. Había que ponerle una gomita, agregarle una gomita a los filos para cuando cerraran se quedaran encajadas, porque si no siempre sonaban. ¿Recomiendas este coche para alguien que quiera comenzar en el mundo de los clásicos? Sí, 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 era un coche muy divertido, muy fiable y, hombre, claro, siempre dentro de del comportamiento del coche. No un coche para correr, un coche para pasearte y divertirte. Sí, para los que tengan el pie derecho nervioso no es el coche. No es el coche adecuado. Pero sí es un coche divertido, con él puedes ir a todos lados, estando bien restaurado. Con estos coches antiguamente todo el mundo viajaba por toda España. O sea, estando bien, es un coche que puedes ir a cualquier sitio con él. Ahí lo tenemos, 90-100, 90-100, el motor suena muy redondo y el coche va muy bien. El motor un poquito ruidoso porque es lo que hay. Sí, claro, en estos tiempos todos los coches eran un poquito, no tenían tanto aislamiento como los modernos. Claro, y además vamos en algo más de 3 metros, vamos aquí todos juntitos. Ya vamos todos juntitos. El motor y nosotros. Y nos despedimos de Mariano Mora, deseándole mucha felicidad con su coche. Así es el Cinca 1000, el Cinca Barreiros, un clásico que cuando se pasa con él por la carretera, por la calle, la gente sonríe, todo el mundo lo conoce, es familiar para todo el mundo en España, es un vehículo fácil de mantener, es robusto de mecánica, fácil de reparar, se encuentran la mayoría de las piezas y además es un coche muy clásico, siendo un coche de los años 60, pero es un todo atrás que nos transporta a otra época ya muy pasada del automovilismo. Es una grandísima diferencia de llevar un vehículo moderno y eso sobre todo los conductores más jóvenes pues les acaba divirtiendo porque es un viaje al pasado. En el mercado se encuentra en buen estado entre 5 y 6 mil euros. Y cuando pienso en un vino, pues pienso en un vino también icónico en España, como es el Pata Negra. Claro, decir Pata Negra en España, que es una marca de García Carrión, de las famosas bodegas familiares, pues es algo impreciso, porque resulta que existen 8 vinos Pata Negra de 8 diferentes denominaciones de origen. Tenemos Pata Negra en Rioja, en Ribera del Duero, en Toro, en Jumilla, en La Mancha, en Valdepeñas, en Rueda, en la denominación de origen Cava, y todos ellos tienen su Pata Negra. Yo voy a elegir, para homologarlo con este coche en mi memoria, el Pata Negra de La Mancha, un vino que cuesta 5 euros, es un vino honesto, sin ninguna gran pretensión, pero un vino divertido de beber, que es de uva Cencibel, que es como se llama en La Mancha, a la uva que llaman en Rioja Tempranillo, o la uva que llaman en Ribera del Duero Tinta Fina, o la uva que llaman en Toro Tinta de Toro, que es en definitiva la misma uva.
Sigue en contacto con nuestro canal Vehículo Histórico, suscríbete, dale a me gusta si te ha gustado y seguiremos analizando vehículos muy interesantes.